Bienvenidos a Espejo Oculto, el podcast donde miramos más allá de lo evidente, pero cuidado, aquello que observamos también nos observa. Hoy vamos a hablar y a sumergirnos en un tema muy intrigante e interesante, oscuro hasta cierto punto y fascinante, es el mundo de los museos encantados. Estos espacios que están llenos de historia y de elementos que traen historias y que fueron parte en muchos momentos de historias que parecen desafiar el tiempo. ¿Y alguna vez han sentido escalofríos o que los tocan o que les hablan cuando están en una visita de un museo? Quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar de experiencias que tuvimos Daniela y yo en dos museos, uno aquí en Chiapas y otro cuando fuimos a la muestra de vampiros en la Ciudad de México. Así también vamos a contar la anécdota de nuestro jefe de staff, que por ahí han visto su nombre en los programas, y también una historia que me platicó un compañero de trabajo del Museo del Virreinato de Puebla. Así es, y bueno. ¿Lo viste? ¿O te vio a ti? Y bueno, antes de que nos adentremos en este tema tan interesante y misterioso, queremos agradecerle a todos ustedes la participación, ¿no? Desde que nos escuchan, se han suscrito, nos siguen, nos comparten semana tras semana. Para nosotros es un gusto de verdad y una alegría que esto esté sucediendo y sobre todo que nos están compartiendo sus historias y que bueno, son parte y estamos siendo parte de una comunidad a la que nos gusta el terror, nos gusta el suspenso y en el que queremos compartir con ustedes. Así es. Y un saludo muy especial, sobre todo a quienes nos han compartido sus relatos. Ya estamos preparando también el episodio, la segunda parte, del episodio desde el otro lado del espejo. Y además, estén pendientes porque, ya saben, a través de nuestra comunidad en WhatsApp, a través de Instagram, vamos a estar compartiendo lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿sabían ustedes que muchos museos del mundo están plagados de fenómenos considerados paranormales? No es extraño, dicen por ahí, porque son sitios llenos de objetos que han pertenecido a una parte de la historia, a diferentes personas, inclusive han sido testigos mudos de muchos acontecimientos, algunos trágicos, algunos violentos, algunos otros no, pero que se han cargado con cierta energía. Sí, por ejemplo, a lo largo del mundo hay registros de algunos museos, por ejemplo, el Museo del Louvre en París. Los guardias comentan, y muchas personas que lo han visto, que ven caminar una figura oscura en los pasillos al que llaman el hombre rojo de las Tullerías, y que vaga por los pasillos de este museo y que, bueno, muchas personas han sido sorprendidas al encontrarse, ¿no?, con esta entidad que al momento que te la encuentras desaparece. No ha de ser inquietante encontrarte con una cosa como esta. El Museo de los Warren en Estados Unidos, por su misma naturaleza, la gente que ha visitado ha tenido experiencias dentro del museo y fuera del museo. Y luego los objetos que tiene. Sí, o sea, está, por ejemplo, Anabel, algunos espejos, sillas, mesas, vasijas que han estado desde la visión de la investigación paranormal, embrujados, encantados, poseídos, y que mucha gente que ha ido, tanto dentro del museo han escuchado que les tocan, que les susurran, y que fuera del museo han tenido accidentes o les han pasado cosas bastante de miedo, o sea, que asustan, que se han relacionado con la experiencia de visitar el museo. Y también en el Museo Británico de Londres, en la sala de las momias egipcias específicamente, se han registrado avistamientos tanto de guardias como de visitantes de una sombra errante, como si fuera una momia que caminara. Se ha escuchado murmullos y también la sensación de que alguien respira detrás de ti. Imagínate, ¿no? Eso está muy denso. No está aterrador, pero ya tan cerca. Una cosa es que lo veas y otra cosa que esté cerca de ti. Pero no hay que ir tan lejos. Aquí en México también los museos tienen sus historias. Sí. Y esas es las que vamos a
empezar y que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Así es, vamos a iniciar con uno que nos pasó aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el Museo Regional de Chiapas. Este museo tiene 3 salas, una sala de arqueología, una sala itinerante, que ahí vienen diferentes muestras, y la sala de historia que está en el primer piso. Nosotros visitamos hace algunos años este museo. Que de hecho, Dani, perdón que te interrumpa, pero hace unos días justamente Facebook me recordó que fuimos y lo compartí, por eso surgió la idea de este episodio. Sí, en estas fechas fuimos al museo y bueno, todo iba muy bien hasta que entramos a la sala de historia, porque hicimos todo el recorrido, fue un domingo. Cuando nosotros entramos, subimos al piso donde está esta sala, en la entrada hay un pequeño gabinete y pues la persona encargada, ¿no?, del registro de entrada y salida. Cuando nosotros entramos, esta persona, un muchacho joven, estaba con un celular y nosotros lo saludamos, ¿no? Buenas tardes, y nos pasamos. La verdad es que ni Héctor ni yo nos percatamos de si nos contestó o no. Dijimos, bueno, muchacho, teléfono, no pasa nada. Y empezamos a caminar. En esa sala, la sala de historia, así se llama, hay diferentes elementos que están desde el periodo virreinal hasta empezado el siglo XX. Hay cuadros, hay muebles, hay pinturas, hay reproducciones de algunos espacios bonitos, históricos de aquí de Chiapas. Y bueno, nosotros entramos y este museo, el recorrido es un recorrido circular, ¿no? Es una circunvalación. Como si fuera una herradura, más bien. Y nosotros entramos, ¿no? Entras y la entrada es hacia la derecha y sales del otro lado del pasillo, ¿no? De frente del museo, la salida está a la izquierda y la entrada a la derecha. Entramos y empezamos a caminar a nuestra derecha y pues empezamos a ver pues todo lo que estaba, emocionados. A nosotros nos gustan los museos. Cuando íbamos, no habíamos llegado ni a la mitad de la muestra, nos encontramos con 3 cuadros grandes al óleo que representan a las 3 síbilas. El texto está en latín y son 3 mujeres bonitas con vestidos a la usanza griega de colores, ¿no? De pelos largos, pelo corto, ondulado, lacio, y ahí están. Y empezamos a leer las leyendas que vienen en la base del cuadro. O sea, es parte del cuadro, ¿sale? Entonces, imagínense, está la mujer en el cuadro y en la parte de abajo, antes del marco del cuadro, había unos textos en latín que empezamos a leer, ¿no? Pero a Héctor se le ocurrió la gran idea de leerlos en voz alta. Entonces, justo termina de leer en el segundo cuadro, cuando la luz del museo se apagó, pero hasta hizo un ruido así, ¡pa! Y nos quedamos a oscuras, completamente oscuras, porque si bien tiene ventanas en una sección de este museo donde estábamos nosotros, las ventanas estaban todavía lejos. A la distancia veíamos la luz, pero nos quedaba más cerca la salida. Entonces nos quedamos a oscuras, sacamos el teléfono para encender la linterna y le digo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o nos regresamos? Y que llegamos a la conclusión de que regresar sería una buena idea mientras la luz volvía a encenderse. Estábamos en eso, serán unos 3 minutos más o menos en lo que estábamos decidiendo qué hacer, cuando la luz se vuelve a encender y vuelve a hacer ¡pa! Y se prende. ¡Pa! No pasó nada, seguimos caminando, terminamos el recorrido, de hecho nos hicimos unas fotos que son las que vimos hace unos días en Facebook, y cuando salimos, el muchacho que estaba en la entrada nos dice, ¿a qué hora entraron? Y nosotros así de, pues hace rato te saludamos. No, nadie ha entrado. Sí, nosotros entramos y te saludamos. Justamente estabas aquí sentado con tu teléfono. No, nadie más ha entrado al museo. Le digo, claro que sí, es más, hasta se fue la luz. Y dice, no, la luz no se ha ido. Y pues fue el momento incómodo en el que Héctor y yo nos quedamos viendo con cara de, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo no nos vio? Si somos 2 personas, no fuimos una, no es una entrada grandísima, él está sentado en medio de la salida y la entrada, o sea, no hay forma de que no nos viera. Lo saludamos porque le hablamos y pues nos negó el habernos escuchado, que no se dio cuenta de vernos y mucho menos que la luz se había ido. Y que él tenía los controles sí, atrás. Sí, que él, o sea, dice, no, la porque luz no se ha ido. Porque se escuchaba cuando se va la luz, dice, se oye la pastilla que cae, dice.
Y no él no nos escuchó nada. Entonces relacionamos este acontecimiento raro con la lectura en latín de lo que los cuadros de las síbilas decían. La reflexión aquí, no lean el latín si no saben qué dice, y mucho menos en un museo que está cargado de energías, ¿no? Que pues no, realmente hasta ahora no sabemos qué fue. Uh-huh. Ha sido una historia que contamos, pero de fondo nos dio miedito. Sí. Fue extraño, fue algo muy raro, nunca nos había pasado. Hasta ese entonces, ¿verdad? No, ya nos han pasado otras cosas, pero hasta ese momento nunca nos había pasado algo así. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, tú, Héctor, ¿nos quieres contar otra que nos pasó en la Ciudad de México? Sí, también. Pues bueno, esta historia tiene como 2 años, más o menos. Sí. Casi 3. No, 1 año, fue en marzo del año pasado. En estas fechas. Fue en esas fechas. ¿Qué tendrá esa fecha, no? Bueno, resulta que en el Palacio de la Autonomía, en la Ciudad de México, en la calle de Primo de Verdad, está Moneda, y en una de esas calles pequeñas, Primo de Verdad, casi enfrente del Museo Nacional de las Culturas. Nos gustan los museos, discúlpenos. Está Palacio Nacional, y ahí hay una calle que desemboca en parte de lo que son las ruinas del Templo Mayor. Así es. Y en el Palacio de la Autonomía estaba la muestra de vampiros. Y pues obviamente dijimos, claro, vamos, fuimos, y era un recorrido guiado, porque te daban unos audífonos y un reproductor de audio donde te iba narrando justamente la muestra, lo que veías, y te leía la cédula del objeto o la imagen o lo que estuvieras viendo. La primera parte entrabas, y hay que destacar que las entradas a la sala donde estaba esa muestra tenía cortinas como estas que vemos acá. Unas cortinas que no fácilmente se mueven con el aire. Y hay que aclarar, ese día era un día caluroso, no había aire. Tenías que hacer el movimiento para abrir y entrar. Sí, recordemos, son una cortina de 2 partes. Así es. Tenías que meter las manos y abrir. Y hacer. ¿No? Porque entonces, eso es importante. Entonces, y ahorita van a saber por qué. Y entonces empezamos a ver, la primera parte estaba sobre un piso de cristal porque abajo había cimientos del Templo Mayor. Y dijimos, qué bonita experiencia, qué bonito, vamos caminando. Y resulta que terminamos esa primera parte, esa primera sala, que efectivamente era también una especie de circunvalación. Entrabas en una puerta, salías en la siguiente y automáticamente dabas la vuelta en una especie de como mini corredor y entrabas a la siguiente sala. Cuando nosotros ingresamos a la primera, que ya nos dieron estos aparatos, adelante de nosotros iba otra pareja, tal vez unos 5 minutos más adelantados que nosotros. No, yo creo que un poquito más. Y atrás de nosotros, igual tal vez unos 3 a 5 minutos o quizás menos, entraba una chica, ¿te acuerdas? Una chica, todavía me acuerdo, de cabello negro, iba toda vestida de negro y una bolsa color morada, como de esas bandoleras que le llaman. Y pues obviamente cada quien, íbamos ahí con tipo estilo Jacobo Saludowski con nuestros audífonos y íbamos escuchando. Cabe aclarar que a mí esos audífonos me molestan, entonces yo me lo quitaba. Cuando salimos, dimos la vuelta, entramos a la segunda sala y estaba ahí una parte que hablaba de asesinos seriales. Y en esas 2 muestras estaba justamente el de California, el asesino de California. La española. Una española, la de Barcelona. Y enfrente ya empezaba otra vez los de vampiros y estaba igual en forma de herradura, un stand, no sé cómo se le llama en museografía, dedicado a una vitrina a la condesa Patria, ¿me acuerdo? Sí. Y luego estaba un pasillo así, donde en esos intermedios estaba otros 2 asesinos seriales, y terminabas en una especie de salón así, como un rectángulo,
donde en la pared estaba proyectándose la película de Nosferatu, Sí. y estaba la escalera que simulaba también a Nosferatu, ¿no? Voy a ver si encuentro fotos por ahí, se los voy a compartir También acá. había un Drácula, el de Bram Stoker. de la Había película, un Drácula y de un Bram Vlad Stoker Tepes. y un Vlad Tepes, por eso dije en el capítulo anterior que lo conocí en persona porque era imponente, con un caballo y las huestes de soldados y los palos donde empalaban a la gente. Y ahí estaba una pequeña salida, esa sí era una puerta muy pequeña. Entonces, regresando al inicio, pues nosotros entramos, me quito los audífonos y le digo a Daniela, oye Dani, ya me cansé de los audífonos. Y luego, algo muy característico, le dije, y está más oscuro aquí esta sala. Cuando de repente se hace como la cortina que se abre, entra la luz y todavía la cortina se medio levanta como si el aire hubiera soplado. Pero no entró nadie. Todavía Daniela me dijo, ¿ya nos alcanzó la muchacha? Y yo dije, pues yo creo que ya. Cuando estábamos viendo y la cortina estaba haciendo este movimiento para regresar y cerrarse. Y nos quedamos literalmente pasmados. Sí. Cuando, en lo que regresábamos de qué pasó, entra la muchacha, quitada de la pena, abre la cortina y ella va entrando con su recorrido. Sí, realmente parecía que entró una persona, pero no entró nadie. Porque entre nosotros y la muchacha habían alrededor de 3 a 5 minutos de diferencia. Y como vamos escuchando los audios, obviamente vas en los tiempos. Y vemos que se abre y no pasa nada. Y fue así de, oh, qué experiencia. Sí, porque para abrir no venía en el precio. Para abrir se tenía que notar la mano que iba a jalar, Sí, y aquí tenías que abrir no había, o sea, no. Y la cortina se abrió, o sea, no se movió como si el viento lo hubiera movido. La cortina hizo el movimiento de apertura, como si alguien hubiera entrado y hubiera abierto la cortina para pasar. Sí. Sí. Yo muchas veces he ido a ese museo porque ese museo es itinerante. Las salas, una vez vi una de egipcios, vi otra sobre críptidos, vi... ¿qué otra vi? He visto varios, así, porque ahí ponen cosas extrañas y raras en ese espacio. Y nunca me había pasado nada hasta esta ocasión. Es peculiar. No sé si tiene algo que ver que vayamos tú y yo juntos. Puede ser, a lo mejor. Bueno, también, por ejemplo, en ese mismo palacio, ya cortito, fuimos a ver la muestra de brujería y no aguantamos el ambiente. La vibra estaba muy densa. De hecho, también, si te acuerdas, en el Museo de la Tolerancia. También el Museo de la Tolerancia. Ese museo está muy padre. El tema es muy fuerte porque habla del Holocausto, es el central. Pero todos los museos de memoria y tolerancia nos hacen recordar, ¿no? Por qué tenemos que cuidarnos como seres humanos y estar pendientes de la violencia que puede ejercer un grupo en el poder, porque eso es lo que habla, ¿no? Y en la sección del Holocausto estuvo muy peculiar. Pues tú entras y hay fotos de judíos que perdieron la vida durante este proceso de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una parte en la sala donde tú pasas un vagón. ¿Te acuerdas de eso? Sí. De un vagón del tren. De los muchos trenes que llevaban personas a los campos de concentración, en este caso de Auschwitz. Y pues tenían la opción de rodearlo o de atravesarlo. A mí me dio curiosidad, es una curiosidad personal mía en relación con el tema de los judíos, y le dije, subamos al vagón. Hay que aclarar aquí también otra cosa, te interrumpo tantito por lo del clima. Bueno. Hay una parte de ese espacio que sí tiene clima para mantener las condiciones del vagón, no al punto del frío. Sí, recuerda que todos los museos están climatizados para cuidar todo lo que están en muestra. No punto del frío. Sin embargo, es un clima agradable. Cuando nosotros entramos al vagón del tren, inmediatamente se sintió el descenso de la temperatura, pero fue y en la espina dorsal una sensación así de espalda de chinitos. De hecho, lo contamos y todavía nos ponemos chinitos.
que se sintió con muchísima intensidad. Yo realmente no sé, entiendo que puede estar muy cargado de energía el espacio por el dolor, el sufrimiento de toda esta gente que fue llevada a estos campos de concentración, pero la experiencia fue increíble, porque yo nunca había experimentado en un museo un descenso de temperatura de ese tipo, que está relacionado en lo paranormal con presencias, pues presencias extrañas, ¿no? Desde esta visión. Entonces, estuvo muy intenso. Esto también fue en Ciudad de México. Son las tres cosas más. Así es. A lo mejor nos han pasado otras cosas. Y el Museo de las Intervenciones, que el ambiente también es un poco... Sí, ese museo es muy extraño, dentro del edificio es muy raro, porque cuando sales a las áreas verdes es precioso, pero cuando estás en las áreas dentro de los edificios, en las salas, la energía es bien compleja. Sí. Y bueno, esas son las cosas. Sí. Esa es la otra experiencia que nos pasó en ese museo. Y bueno, ya ahora de estas experiencias, vamos a pasar a dos que nos han compartido. Una de ellas, como dije al inicio, es de nuestro jefe de staff de Espejo Oculto, Eduardo Pollo Velázquez, quien él nos compartió lo de la Casa de la Cultura allá de Cozopautla, ¿no, Dani? Sí, él tuvo la oportunidad de trabajar en la Casa de la Cultura y nos contó que en varias ocasiones vio moverse vestuarios, porque es muy tradicional, es un pueblo mágico y tiene muchas tradiciones y tiene la fiesta grande y todo. Entonces hay mucha ropa que es la ropa tradicional que se utiliza y que también son guardadas en estos espacios, y que tanto él como otras personas que trabajaban ahí vieron que se movían, ¿no? Como si hubiese una persona dentro de la ropa, cuando pues la ropa está colgada nada más en el espacio donde debe estar guardada. Entre otras cosas, pues ruidos y cosas que a veces parecería que es lógico que pase por la carga energética y todo lo que tiene, pero que es extraño, ¿no? Que suceda, y sobre todo que te pase a ti, porque siempre que te agarran espacios oscuros, a ciertas horas del día, pues no es agradable, es un reto, ¿no? Para tu emoción, enfrentarte a una cosa como... O la tecla de la marimba también. Sí, también, ¿no? Que de repente se veía como que tocaban y no había nadie en el espacio. Y bueno, son remanencias energéticas probablemente, no tiene que ser algo, una entidad o algo, puede ser un eco energético, pero siempre que te agarra en un lugar así y a solas, pues siempre suele generar una respuesta de temor, ¿no? Por lo desconocido. Pero es muy interesante porque nosotros hemos estado ahí y a nosotros no nos ha pasado nada. Sí. Sería cuestión de ser más observadores. Así y tú tienes otra, Héctor, y esta anécdota está bien interesante, y que ahorita que la cuente Héctor no me van a dejar mentir. Y nos gustaría que nos comenten si les ha pasado algo en algún museo. Sí, es fácil. Si saben que a alguien le pasó, o la próxima vez que vayan a un museo pongan más atención. Sobre todo que les va a contar Héctor está bien interesante. Sí, porque fue una doble exposición prácticamente a estas situaciones. Sí. Bueno, curiosamente esta historia me la platicaron en función de que yo platiqué lo del Museo Regional de Chiapas, ¿no? Este compañero de trabajo, cuando yo estaba trabajando en una universidad de manera presencial, había una sala de maestros, y allí estábamos platicando. No, la verdad no me acuerdo cómo salió el tema de conversación, pero platiqué yo del museo. Casualmente, este compañero de trabajo tiene experiencia de trabajo en museo, pero él me contó algo que le pasó a su mamá en el Museo del Virreinato de Puebla. Me platicaba él que fueron a Puebla porque él terminó la maestría, fue a su graduación, fue a su mamá y decía a su mamá, oye, yo quiero ir a ver los museos. Dicen que aquí en Puebla hay museos muy bonitos. Y sí, de hecho sí. Ajá, entonces el museo que les quedaba cerca era el Museo del Virreinato. Él dice que en cierta manera no quería tanto porque él quería regresarse a la Ciudad de México para descansar, porque al otro día iban a regresarse en el primer vuelo. Pero pues dijo, bueno, vamos. Cuando llegan al Museo del Virreinato, pues resulta que el policía, el guardia que estaba, le dice, mire, cerramos en media hora.
pero pregúntele a la señorita que está en el módulo para ver si le da chance de entrar. Entraron y la señorita que estaba ahí, pues llegó, sí, buenas tardes, mire, es que queremos ver la muestra. La señorita le dice, mire, la verdad es que vamos a cerrar. Entonces este compañero de trabajo le dice a la señorita, mire, es que venimos desde Chiapas. Hoy nos vamos en la noche, mi mamá quiere verlo. Y la señorita dice, bueno, está bien. ¿Cuánto es? No se preocupe. Va a ser gratis porque vienen de lejos. Muchas gracias. Empiezan el recorrido. Y dice que, pues como era un ex convento, hay muchas escaleras, ¿no? Muchos corredores, pasillos. Y les llama la atención también que en uno de esos pasillos había una muchacha haciendo el aseo, pero me dicen, o sea, hoy en día pues sabemos que hay esas empresas que contratan y que tienen un uniforme, hacen un aseo con pues un trapeador o una escoba. Tal vez, me dice él, para algún tipo de conservación hay una aspiradora, pero no alguien que esté fregando los pisos manualmente y sobre todo vestida con un conjunto blanco, como si fuese un hábito. No era un hábito como tal, pero se mostraba como tal y pues no estaba sucio para lo que estaba haciendo. Buenas tardes, le dicen, le saludan. Buenas tardes, señores, dice la muchacha que está fregando. ¿Podemos pasar? Y le dice, sí, pero con cuidado porque está húmedo. No, sí, no se preocupe. Entran a una sala y vas a terminar el recorrido, y esto, y esto, y esto, y que para allá, y qué bonito, y vas. Van de salida y se encuentran con una señorita, otra, vestida con un uniforme del museo. La primera no estaba vestida con un uniforme del museo, sino que esta que les dice que está vestida con la ropa del museo, le dice, ¿y aquí las entraron? No, pues la señorita del módulo nos dejó pasar. ¿Cuál señorita del módulo? Una señorita, le empiezan a escribir, cabello largo, casi rubia, tenía un vestido floreado y estaba sentada. Y les dice, pero la encargada del módulo de entrada soy yo. ¿Tienen boletos? No, la señorita dijo que era gratis por la hora y porque veníamos de lejos. Y dice, y la verdad es que nos disculpamos, dice mi compañero, porque pues también la señorita que está haciendo el aseo, pues pasamos a manchar. Y dice la señorita del módulo, ¿quién? ¿Cuál señorita? Pues la muchacha que está allá arriba está fregando el piso. Es que ahorita el aseo no lo hacen, el aseo lo hacen a las 5 de la mañana. Doble. Y dice que les dijo la señorita ya cuando, pues no sé qué pasó, cuál fue la expresión de los tres. Espero hayan disfrutado del museo, que les vaya bien. Les recordamos que la hora de cierre del museo es a las 6 de la tarde. Pues muchas gracias. Ahí nos vemos. Eso estuvo más intenso todavía. Sí. Sobre todo los espacios que son utilizados para museos. Por ejemplo, aquí el Museo de Tuxtla, el Museo Regional, es un edificio que se construyó como museo. Que de hecho ganó un premio en Europa de arquitectura. Pero, por ejemplo, este museo de Puebla era un convento, fue un convento. Eso quiere decir que ese edificio tiene una historia de cientos, o sea, de por lo menos 300 años hacia atrás, en donde hay ecos de todas estas personas que vivieron y tuvieron una dinámica diaria, ¿no? En los espacios, como en el Museo de la Autonomía, donde, pues, es el templo mayor y encima se construyó un edificio que era un anexo de la iglesia, que está a un lado, que es una iglesia que ya también es un museo, porque después de los terremotos dejó de funcionar como iglesia. De hecho, ahorita que dices eso, fíjate que en Instagram hay una cuenta
que cataloga lo oscuro de los museos. Y de hecho, el Palacio de la Autonomía y la iglesia que comentas está junto a la iglesia, que ahora es un museo que está en la Alameda Central, donde estaba el Hotel Regis, que cayó en el 85, que ahora es una calle, está la Plaza Cultural José Martí, la salida del Metro Hidalgo, y ahí está esa iglesia. Está considerado como los 3 museos más oscuros de la Ciudad de México y donde suceden cosas paranormales. Sí, y sí es oscuro, o sea, de verdad Sí. hay una oscuridad, aunque hay iluminación, hay ventanas, el espacio es oscuro, Sí. la percepción es de oscuridad. Y pues los museos son cápsulas del tiempo, tanto por lo que conservan en su interior, como el mismo edificio que los contiene. Sí, en el caso, por ejemplo, del Virreinato, Sí. el Museo del Virreinato o el Palacio de la Autonomía. Sí, es como cuando fui a ver la muestra de la tortura al lado del Palacio de Moneda, que ese es un edificio viejísimo y que la vibra en esa muestra era intensa, Sí. porque obviamente son aparatos de tortura, se utilizó para hacer mal, ¿no? Y también, digo, no fue tan fuerte o tan intensa como otras experiencias que hemos tenido, porque tú ya no viste en ese espacio esa muestra, tú la viste en otro lugar, en otro espacio físico, pero cuando estaba contenida en ese edificio viejo de piedra oscuro, la muestra era sumamente inmersiva, te succionaba, ¿no? Lo que hay ahí y lo que se siente en el espacio, porque sí se siente opresivo. Esa fue la sensación que tuve yo cuando entré a ese museo. Es como también, por ejemplo, donde está ahorita el Museo de Anatomía, si no mal recuerdo que es en donde fue que fuiste. De la Inquisición, que fui con mi sobrino, que está frente a los Arcos de Belén. Ahí hay todavía la parte donde estaban las celdas y que están exponiendo, por ejemplo, todo lo que catalogaban como a quienes eran judaizantes, quienes eran apóstatas, quienes eran herejes, y hay objetos. Sí. Y esa parte específica es, si bien no es pesada, sí te da una sensación de extrañeza. Entonces, es obviamente que los museos, tanto por los objetos que guardan, como por su historia, y porque obviamente como edificios, y el fin al que fueron destinados, como el Museo de las Intervenciones, que hay todavía los impactos de bala y lo que significó, como el Castillo de Chapultepec, que también hay anécdotas, el mismo Palacio Nacional, ¿no? También, pues obviamente son puertas a lo desconocido. Sí, y esta energía remanente que se va acumulando, ¿no? O se mantiene, más bien no acumulando, se mantiene a lo largo del tiempo, hace que muchas veces tengamos esos encuentros de ver sombras, de escuchar voces, susurros. Sí, las cacofonías. O sentir el contacto. El contacto, ¿no? De que te toquen o te hablen, es parte, ¿no? De esto. Porque encierran historias, ¿no? Historias que ya no son hoy, pero que el eco está ahí, ¿no? Y eso es interesante y también aterrador en muchos puntos de vista. Quizá la próxima vez que vayan a un museo, sientan que alguien los observa. Y cuando volteen, quizás nunca nadie hubo ahí. Por eso recuerda, ¿lo viste o te vio a ti? Y bueno, si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal, denle like, campanita, compartan, para que síganos nuestra comunidad, en nuestras redes. Para que nuestra comunidad siga creciendo, síganos en nuestras redes y bueno, que van a aparecer aquí en la pantalla. Y sobre todo, si tienen relatos, sobre todo ahora de que estamos hablando de museos, compártanlo. O de que tengan. Sí, o de lo que sea, pero si esto les inspira a recordar, porque yo ahorita me acordé de otros que no habíamos recordado, sería interesante. Yo no conozco gente que le haya pasado, o sea, yo nunca he platicado con nadie, tú sí, yo nunca he platicado con alguien que le ha pasado algo en un museo, bueno, con nuestro staff, jefe de staff. Pero más allá, ¿no? Que hay que decirlo, que él luego nos cuenta historias ya que pasó el episodio. Sí. Bueno, por eso vamos a hacer otras ediciones, así que. Sí, pero sí, compártanos, ya saben que este espacio es para compartir. Así es. Y en algún episodio puede salir
su relato. Así es. Gracias por escuchar Espejo Oculto. Nos vemos en el siguiente episodio. Si es que el espejo se va. Así es. Adiós. Hasta luego.